Bien, damos gracias a Dios por este domingo más que nos da la oportunidad de poder estar aquí para predicar y escuchar lo que pues Dios hoy nos quiere hablar, ¿no? Y bueno, pues venimos también contentos por lo que fue la semana pasada de Happy Feet. Los hermanos de allá de la iglesia de Guadalajara les mandan saludos y bueno, preguntan por ustedes allá el pastor, su esposa y algunos hermanos que saben y están orando por la iglesia de Huimilpan. Y también la verdad que estamos contentos de ver que el Señor sigue haciendo su obra, ¿no? Igual aquí en la iglesia es del Señor y el Señor pues, a través de la vida de los hermanos pues, siguen manteniendo la iglesia, se llevó el culto, todo excelente, me dicen. Entonces pues, damos gracias a Dios por eso. Y bueno, hoy en nuestra predicación ya vamos a empezar el capítulo 2 del Evangelio de Marcos, este capítulo 2, y justamente vamos a seguir hablando sobre el poder de Jesús el Siervo. Como recuerdan, la serie se llama Jesús Marcos, el Evangelio de Marcos, Jesús el Siervo, aquel Hijo del Hombre, como él se hacía llamar, en el que habitaba toda la plenitud de la deidad de Dios mismo, ¿no? Y en la cual él manifiesta su poder, y lo que hemos visto hasta el día de hoy es a Jesús manifestando su poder sobre los demonios. Vimos ahí en Marcos capítulo 1, versículo del 21 al 28, el poder de Dios sobre la enfermedad, ahí del versículo 29 al 39, donde Jesús sanó a la suegra de Pedro y muchos otros enfermos que le llevaron ese día. También vimos el poder de Jesús sobre la lepra, ahí en Marcos 40 al 45, que predicó el hermano Martín justamente la semana pasada. Y hoy estaremos viendo a Jesús el Siervo y su poder sobre la parálisis. Pero esto, familia, no es lo más importante que veremos el día de hoy, sino lo más importante que veremos en este día es el poder que tiene el Señor para sanar la necesidad más grande que tiene el hombre. Y esa necesidad más grande que tiene el hombre es el pecado, la sanidad del pecado. Así que vamos a ir ahí a Marcos, capítulo 2, del 1 al 12. El nombre de la predicación es la necesidad más grande, y dice así la palabra de Dios. Versículo 1 dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Vamos a orar. Bendito Dios, le damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque hoy, mi Dios, sabemos que tú tienes una palabra para nosotros, una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, de exhortación, una palabra, Señor, que sea para edificarnos, Señor. Prepara nuestros corazones, ser sensibles a tu voz, para salir edificados, animados, exhortados, Señor, pero sobre todo amándote más a ti, Señor. Que seas tú mostrado en tu amor, en tu misericordia y en tu gracia. Así que ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dice: él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que prediquen también allí,
porque para esto he venido. Marcos 1:38. Versículos atrás, veíamos en el capítulo 1, cuando Jesús dijo a sus discípulos: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, y dijo: porque para esto he venido. Jesús estaba declarando que la esencia de su espíritu, de su ministerio y de su espíritu, la base sobre la que él fundamentaría toda la obra que vino a hacer en la tierra, esta se basaba en la predicación de su palabra, en el evangelio, en las buenas nuevas. ¿Y por qué esta era la esencia de su ministerio? Bueno, Romanos 10:17 nos dice que así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. De tal manera que Jesús lo que nos estaba diciendo, él estaba dando prioridad a la predicación de su palabra, porque toda la necesidad del hombre parte y solo puede ser cubierta por Dios a través de la predicación de su palabra. No hay necesidad en tu corazón que pueda ser cubierta por otra cosa, solamente por la palabra de Dios. Y es por eso que la predicación de la palabra tiene un fin, y es que nosotros tengamos fe. Porque entonces, cuando tú escuchas la palabra, por eso dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso nos da a entender que mientras tú más escuches de la palabra de Dios, no como de una forma religiosa, sino por más que tú escuches y conozcas al Señor a través de la predicación de su palabra, eso va a llenar de fe tu corazón, porque lo vas a empezar a conocer. Esta palabra gnosis es conocimiento, pero no un conocimiento intelectual, sino un conocimiento que pueda bajar de aquí de la mente hacia el corazón, un conocimiento cercano, íntimo. Y justamente por eso Marcos, y aunque Marcos resalta mucho todo lo que estuvo haciendo Jesús, su sanación, su liberación de demonios, la curación de la lepra, no fue para lo único que él había sido enviado aquí a la tierra, las sanidades físicas, sino que para lo que él había sido enviado es para sanar nuestra alma, nuestro corazón. Para eso fue enviado, pero a través de la predicación de su palabra. Y lo que vamos a ver justamente en el pasaje de hoy es eso, la prioridad que tiene Jesús en su ministerio, y cómo también debe ser una prioridad para nuestra vida, tanto predicar el evangelio, la palabra de verdad, como para también escucharlo. Esa es la prioridad más grande que tiene el ser humano que tenemos tú y yo. Así que el primer punto, si estás ahí anotando, es la necesidad más grande del hombre tiene un sentido de urgencia. La necesidad más grande del hombre tiene un sentido de urgencia. Vamos allá al versículo 1. Fíjate, dice: y entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Dice el versículo que Jesús entró otra vez en Capernaum. En el versículo 21 del capítulo pasado, del capítulo 1, Jesús ya había estado en Capernaum. Es decir, él estaba regresando nuevamente a esta ciudad. Se dice que era la casa de Pedro, que se había tomado este lugar como su lugar de reunión, como su cuartel general para su ministerio. Y dice el versículo que oyeron que Jesús estaba en casa. El versículo 2 dice: por lo que inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Es decir, esta casa se había llenado de personas, tanto así que ni siquiera llegaban hasta la puerta y ya ni cabían ahí. Entonces, ¿para qué iban? Para escuchar la predicación de la palabra. Pero pregúntate algo: ¿por qué estos hombres, en cuanto supieron que Jesús estaba ahí, por segunda vez, por qué es que llegó esta multitud? ¿Por qué crees que llegaron? El Señor ya había predicado antes. Fíjate, ahí en el versículo 21, vamos ahí, en el capítulo 1, dice: y entraron en Capernaum los días de reposo. Dice: entrando en la sinagoga e enseñaba. Ahí estaba enseñando en la sinagoga. Dice: se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Después, en el versículo 28, dice: y muy pronto se difundió su fama, dice, por toda la provincia alrededor de Galilea. Es decir,
él lo que hacía y su fama se había extendido por toda la provincia alrededor de Galilea. Versículo 35 dice: levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Entonces, si te das cuenta, para lo que Jesús había venido era para predicar la palabra. Pero como te decía, no una predicación de palabras solamente para adoctrinarlos. En el corazón de Jesús no estaba: bueno, es que tengo que hacer una predicación expositiva, como hoy se escucha, y entonces para que vean cómo manejo las escrituras y cómo soy profundo, cómo sé tanto. No, la predicación de la palabra tiene un propósito, y ese propósito no es ser más conocedores de las escrituras, sino que a través de conocer las escrituras, a través de conocer su carácter, su gracia, su misericordia, entonces pueda venir una transformación al alma de las personas. Ese es el objetivo. Pero definitivamente solamente tiene que ser a través de la predicación de la palabra. No es lo que yo creo, lo que yo pienso, no es yo veo a Dios como yo quiero, no, es como es Dios a través de las escrituras, ¿no? Entonces, este hecho que vemos hoy en el capítulo 2, vemos que no es un hecho aislado. O sea, no es que la gente llegó de repente y vamos a ver a Jesús, no. Llegaron porque ya había fe en sus corazones. Por eso dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La primera vez que fue a Capernaum, escucharon al Señor, eso produjo fe en su corazón, y cuando regresa la segunda vez, por eso la multitud, ¿no? Es decir, el oír se convirtió en fe, y la fe en la puerta de entrada para la gracia. Te repito, el oír se convierte en fe, y la fe en la puerta de entrada de la gracia para tu vida. Y es lo que le pasó al paralítico, lo vamos a ver ahorita. Entonces, cuando regresando ahí al versículo 2 del segundo capítulo, también vemos una palabra que caracterizó el ministerio de Jesús. La palabra inmediatamente. Dice ahí: inmediatamente se juntaron muchos. Esta palabra inmediatamente o enseguida, en su traducción al español, aparece de 35 a 40 veces en todo el Evangelio de Marcos, lo que denota que hay un sentido de urgencia en Jesús. ¿Para qué? Para que lo conozcan. Por eso te decía, la necesidad más grande del hombre tiene un sentido de urgencia. Tu necesidad, mi necesidad, para el Señor tiene un sentido de urgencia, para que podamos ser transformados y cambiados. Entonces, te decía, la necesidad más grande del hombre es importante para Dios, porque en ella está nuestra salvación. Y tú podrías decir: bueno, pero sabes, yo ya soy santo y tengo tantos años de ser salvo. Sí, la salvación a lo mejor ya la tenemos, pero Él busca no solamente la salvación de tu espíritu, porque si tú has recibido a Cristo Jesús, tu espíritu ya está sentado en lugares celestiales con Él. Él no solamente busca la salvación de tu espíritu, sino Él busca hoy en día la salvación de tu alma. Porque a través de la predicación de la palabra, Él nos rescata de la salvación de nuestra alma continua, nuestra santificación. Nos habla de maneras erróneas de pecar, nos habla de maneras erróneas de sentir, y nos habla de maneras erróneas de expresarnos, de conducirnos por este mundo. Entonces, la salvación, el Evangelio, familia, no se quedó solamente cuando recibiste a Cristo en tu corazón. El Evangelio se vive todos los días, y el Evangelio actúa todos los días. Y es por eso que tal vez tú te has preguntado: no, bueno, antes hacía yo esto y ahora ya no lo hago. ¡Wow! Te sorprende, dices, la palabra de Dios está haciendo su poder en mi alma cuando hay cambios en tu vida. Entonces, ves cómo sí te estás salvando continuamente, ¿no? Así que esto nos tendría que llevar, familia, que si Cristo vive en nuestro corazón plenamente, si realmente Cristo está ahí, esto nos tiene que llevar a hacer lo mismo que hacía Jesús.
Y no estoy hablando de eventos, de todo el tiempo estar haciendo eventos, no, sino en tu diario vivir continuamente Jesús se tendría que expresar en tu vida. Tendrías que tener el anhelo, primeramente, de vivir una vida de santidad, de dejar que Jesús transforme tu corazón y después dejar que Jesús actúe a través de tu corazón y de tu cuerpo. ¿Cómo? Yendo y compartiendo el Evangelio, compartiéndole a los demás, dando testimonio de tu vida para que las personas puedan ver en ti que Cristo realmente reina en tu corazón y no tú. Es por eso que la predicación es necesaria de la palabra. Entonces, ¿para qué? Para que podamos permitir que Cristo viva en nosotros. Santiago decía, Santiago 1:27, si me quieres acompañar, ahí el discípulo Santiago justamente nos hablaba de los efectos de la palabra de Dios en la vida del discípulo. Dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios. Y esta parte, cuando dice la religión, les hablaba Santiago a estos, les decía: si hay una religión que hay que seguir, sabemos que seguir a Cristo no es una religión, es una relación, es un estilo de vida. Pero él decía: si hay una religión, dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, tú quieres ver que las personas vean en ti que eres un cristiano, te lo dice Santiago: visita a los huérfanos, visita a las viudas en sus tribulaciones, solo por poner dos ejemplos, ¿no? No quiere decir que nada más los huérfanos y las viudas, ¿no? Habla de los necesitados de la palabra de Dios, los necesitados que tengan hambre de querer transformar sus vidas. Y dice: y guárdate sin mancha del mundo. Que no haya nada que en tu vida que los demás puedan decir: oye, si ese es un cristiano, mejor, ¿sabes qué? Así la dejamos, ¿no? Entonces, la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta. Entonces, es por eso, familia, que la necesidad más grande del hombre no es la sanidad física, sino la sanidad espiritual. Y vamos a ver cómo Jesús lo muestra, ¿no? Segundo punto: la necesidad más grande que cura la parálisis. Entonces, dice el versículo 3: y entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Fíjate, esto es increíble, yo sé que lo he leído muchas veces, pero imagínate la escena. Este paralítico llega con sus amigos, no sabemos quién fue el que se enteró, si el paralítico o los amigos, pero le dice: ¿sabes qué? Está Jesús aquí, regresó, vamos a verlo. Llegan y desde antes, tal vez una calle antes, un poco antes de llegar, ven que la casa estaba totalmente atiborrada, que no se podía entrar y que todos estaban hasta la puerta. Pero fíjate la actitud de estos hombres, ¿no? Su fe los llevó a hacer algo más que solamente quedarse a la distancia. Y aquí hago un paréntesis. Cuando tú conociste a Jesús, o si hoy tú estás conociendo a Jesús, ¿cómo lo estás conociendo? A la distancia, de lejitos. No, yo desde aquí lo veo, gracias. O haces hasta lo imposible por acercarte a Él, por tener un encuentro con Él. ¿Cómo estás viviendo tu fe? Ellos no se quedaron a la distancia, no se quedaron solamente a verlos de lejos, como muchos lo hacemos hoy en día, sino que buscaron un encuentro más íntimo, personal, buscaron verlo cara a cara. Y fíjate lo que hicieron, ¿no? Ellos no se quedaron como espectadores, porque eso es algo que pasa hoy en la iglesia, familia. Hoy las iglesias, y es una realidad, piénsalo, no importa el tamaño de la iglesia, porque muchas veces pensamos que hay una iglesia chiquita, no, esa iglesia es grande, qué bendición. No, ¿sabes cuál es la diferencia entre una iglesia y otra? Que una tiene más espectadores que otra. La iglesia está llena de espectadores, no de discípulos. Entonces, por eso, y fíjate que por eso la alabanza, ¿no?
Cuando tú ves iglesias con una alabanza, wow, increíble, como el concierto, está llena, porque eso atrae, pero atrae espectadores, porque es un show. Ahora, hemos dicho y sabemos, ¿no? Claro que la música es importante, pero esa música tiene que producir en tu corazón cambios. Y claro que hay iglesias que dentro de toda esa multitud que tienen muy buena alabanza y todo va en porcentaje. Si es una iglesia de 1000 personas, hay iglesias, y aquí en Querétaro, que hay iglesias que a lo mejor por culto tienen 600 y tienen a 2 o 3 cultos. O sea, estamos hablando de iglesias de 1800 miembros. Pero de esos 1800 miembros, te podría casi asegurar que solamente el 10% son discípulos. 180% discípulos que buscan realmente hacer la voluntad de Dios. Los demás son espectadores. Lo mismo con las iglesias pequeñas, de 100, de 50 miembros, 5 o 10 son realmente discípulos que están dejando discipularse por Cristo. Los demás son espectadores. Y justamente lo que vemos en esta escena, ahí había muchos espectadores, muchas personas viendo a ver qué es lo que iba a hacer Jesús, pero estos hombres, fíjate lo que hacen, suben al terrado, y lo que hacen es impresionante. Suben, el terrado era tal cual una terraza, ¿no? Y aunque no existía concreto, o más bien no las construían con concreto y varilla, lo que hicieron fue algo espectacular, fue algo extremo, porque los terrados en ese entonces se ocupaban igual para tender ropa, se utilizaban para poner a secar el trigo, o sea, había personas que subían a orar, hacían convivencias, ahí era algo similar. O sea, fíjate lo que hicieron estos hombres, algo extremo. Imagínate subir y empezar a romper ese techo. Ellos dijeron, yo no me quedo aquí, yo quiero tener un encuentro personal con mi Señor y voy a hacer algo extremo. Por ahí dirían, a lo mejor vamos a ser fanáticos, ¿cómo va a estar subirme ahí y romper el techo? No, hasta me voy a ver mal, ¿no? Pero a ellos no les importó, rompieron el techo para poder estar con su Señor. Ellos hicieron algo radical, familia. Ellos hicieron algo radical. Lo que estos hombres hicieron para alcanzar el favor de Dios fue algo que hoy tristemente no se ve. No se ve. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué tan radical estás haciendo tú en tu vida con tu fe? ¿Qué tan radical tienes que ser hoy para tomar decisiones en tu vida? Hay decisiones en nuestra vida que los que están fuera de esto, no les platicaba con mi esposa y le decía, es que mira, hay que hacer tal y tal cierta situación, y decía, mira, es que tú lo entiendes, nosotros lo entendemos, pero los que están allá afuera van a decir, es que estás loco, estás loca, ¿cómo crees? ¿Qué estás haciendo? Pero el pasaje de hoy nos muestra que solamente cuando eres radical en tu fe es cuando puedes alcanzar la bendición de Dios. Y fue lo que pasó con este hombre. Yo te pregunto, ¿qué pecado en tu vida, si de incredulidad, de indiferencia de las cosas de Dios, de flojera, el afán del trabajo, otros pecados, la lujuria, los vicios, el rencor, la falta de perdón? ¿Cuál es ese terrado que no has querido romper? Que no has querido subir a ese techo y decir, yo voy a romper esto porque quiero tener un encuentro con mi Señor. ¿Qué terrado es el que no has querido romper, familia? Tenemos que derrumbar esos terrados. Y mira, esos terrados, esos techos, muchas veces comienzan acá, en la azotea, ¿no? Empiezan aquí. Esos terrados muchas veces es la religión misma, el pensamiento humano. No, es que para mí Dios es esto. Para mí el cristianismo tendría que ser esto. Para mí, no, lo que dice la palabra es fanatismo, es religión, a mí no me vengas a hablar de eso. Para mí el cristianismo tiene que ser esto.
qué terranos mentales tenemos que derrubar. Mientras yo vaya el domingo, mientras yo vaya el miércoles, eso hasta ahí está bien, voy y cumplo, voy y pongo palomita. No, estos hombres fueron al extremo. Tú y yo tenemos que ir al extremo, familia. Recién nos decía que el cristiano es fanático. Yo le decía a la persona, bueno, ¿sabes qué? Entonces Cristo es un fanático. Y saben, muchas veces nos tachan de eso porque cuando tú buscas obedecer la voluntad de Dios, claro, con errores y todo, pero tenemos ese mal concepto porque, ¿sabes? Todos somos fanáticos de algo. Todos. Alguna vez lo hablaba con los hombres. Los que les gusta el fútbol son fanáticos, no se pierden un partido, ¿no? Se compran la playera, a lo mejor de la América, de Chivas, de los Gallos, no sé. Están yendo todo el tiempo a ver los partidos, no se los pierden. Los que son fanáticos de la música, ¿no? Por ejemplo, aquí en las comunidades, mucho fanatismo en que los corridos tumbados, que estos saben a dónde van los grupos, quién toca, los nombres. Todos somos fanáticos. Fanáticos, a lo mejor del deporte, ¿no? A los fisicoculturistas. Una cosa es hacer ejercicio para estar sano, y bueno, que el cuerpo se marque, y otra cosa es estar como están los fisicoculturistas, ¿no? Son fanáticos de su cuerpo. Entonces, familia, todos somos fanáticos de algo. O sea, cuando te digan a ti es que tú eres un fanático religioso, dile, ok, ¿tú de qué eres fanático? Porque todos somos fanáticos. Solamente que mi fanatismo me trae salvación y trae paz a mi corazón. ¿Qué trae tu fanatismo? ¿Borrachera? ¿Lujuria? ¿Qué trae tu fanatismo? Porque eso es lo que muchas veces deja la música. Eso es lo que muchas veces, por ejemplo, los fisicoculturistas, muchos ¿por qué están así? Pues porque atraen mujeres. ¿Se te das cuenta? Entonces todos son fanáticos de algo. Entonces estos hombres se fueron al extremo. Y ¿sabes? Nosotros tenemos que derrumbar eso. Ya es tiempo, familia, ya es tiempo. Derrumba esos terrados que hay en tu mente. De verdad, porque el Señor está por venir, está a nada de venir. ¿Cómo te va a encontrar? Como la parábola de aquellos hombres, o la parábola de los talentos. ¿Cuántos talentos le vas a entregar al Señor? ¿Será que el Señor te va a decir, bien, voy a ser fiel en lo poco me fuiste, fiel en lo mucho te pondré? ¿Qué nos va a decir el Señor? ¿Y sabes qué es lo más importante, familia? Que tenemos la herramienta para hacerlo. ¿Sabes cómo se llama esa herramienta? La gracia. La gracia de Dios. Al ver que no somos consumidos por nuestros pecados. Porque si nos vamos al Antiguo Testamento vemos que las personas eran fulminadas, consumidas por sus pecados. Al ver que nosotros no somos consumidos y que Dios tiene mucha gracia con nosotros, eso, familia, es lo que te debe llevar a hacer el cambio. Yo le decía, otra vez platicaba con una persona que vino aquí hace como 15 días y hablábamos de la gracia, ¿no? Y hablando de varias cosas que me decía, yo le decía, es cierto lo que me dices. ¿Sabes por qué? ¿En qué momento fue el cambio? Yo ya había escuchado del Señor, había conocido del Señor, incluso me estaba congregando. Los 2 primeros años fueron clave de mi desierto. Y piensa en ti. ¿Qué pasa? En el momento que yo me di cuenta, Romanos 5:8, que aún estando, o Efesios 2:5, que aún estando muertos en mis delitos y pecados, Cristo murió por mí. Cuando me di cuenta que yo ya había aceptado al Señor y seguía cometiendo los mismos pecados que yo había dicho que no iba a hacer, ahí dije, miserable de mí. O sea, ¿cómo es posible que siga haciendo esto de lo que yo ya le había pedido perdón al Señor? Cuando entendí la gracia, eso fue lo que me llevó a dar el cambio. Ya no lo puedo volver a hacer. ¿Cómo le voy a fallar a mi Señor? Ya no puedo hacerlo. La gracia trae salvación, la ley trae muerte. Y te cuento
otra historia, ¿no? En la Biblia. ¿Tú te acuerdas de aquel hombre rico? El hombre rico que se presenta delante del Señor y le dice, le dice el hombre rico, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la salvación? ¿Y qué le dijo? Le dijo él, pues, haz esto, honra a tu padre y a tu madre, sigue tus ofrendas, y no, ¿verdad? ¿Y qué dijo el hombre rico? Todo eso lo he hecho. Él estaba cumpliendo la ley. Pero cuando el Señor le dijo, ¿sabes qué? Vende todo y sígueme, ¡pum! Se le cayó el gusto. Y entonces pues ya se fue triste porque no iba a vender todo eso. El Señor lo confrontó con la ley. ¿Y qué trajo la ley? Muerte. Pero ¿qué pasa con Zaqueo? Fíjate, ¿qué pasa con Zaqueo? Él no estaba cumpliendo la ley. Zaqueo se chaparrito, ¿te acuerdas que subió a un árbol para ver a Jesús? Él era un recaudador de impuestos que robaba. Él no estaba en la ley. ¿Qué pasa? Y le dice, Zaqueo, baja de ahí, que esta noche ceno en tu casa. ¡Wow! ¡Qué regalo de gracia! Entonces Zaqueo dijo, ¿conmigo? O sea, conmigo, miserable Jesús, que he robado, que he hecho esto. ¿Conmigo, Señor? ¿Qué le mostró Dios? Dios no le mostró la ley, sino le mostró la gracia. ¿Y cuál fue el resultado de Zaqueo? Los dos eran ricos, el joven y Zaqueo también era rico. Pero ¿cuál fue el resultado de la gracia? Que Zaqueo dijo, voy a devolver todo hasta 4 veces. No le importó deshacerse de todo su dinero, a diferencia del hombre rico que cumplía la ley. El hombre rico era religioso y este era el hombre pecador, igual que el otro. Pero la gracia del Señor lo hizo cambiar y entregar todo lo que tenía. Entonces te das cuenta cómo lo que transforma es la gracia, no la ley. La ley trae muerte. El punto es entender qué has hecho tú con la gracia. ¿Qué has hecho con la gracia? Porque el Señor, mira, podría ser así, en cualquier momento salimos, nos atropellan, salimos, nos enfermamos, o sea, cualquier cosa. Hoy en día, nadie tiene la vida comprada, pero la gracia de Dios nos tiene aquí. Y esto es lo hermoso, ¿no? Y justamente lo que vemos aquí con el joven, versículo 5, regresamos. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estas primeras palabras de este versículo dadas a Jesús, al paralítico, son de las más significativas para la teología cristiana, fíjate, porque concentra temas doctrinales que te voy a hablar muy rápido. Habla de 5 en particular, fíjate. Cuando Él les dice, tus pecados te son perdonados, lo primero que vemos es que la fe es la única que funciona como mediadora entre el pecador y el Señor. Jesús responde a la fe de sus amigos del paralítico, mostrando confianza, mostrando que la confianza y la fe abren las puertas de la gracia, como te decía. Entonces, vemos aquí el primer punto, que la fe es la puerta de la gracia. Y entendemos que la fe, familia, no solamente es intelectual, sino que ellos no solamente se quedaron con el conocimiento que ya habían visto o habían escuchado del Señor, sino que fue una fe activa y radical. Entonces ellos fueron e hicieron algo más, no se quedaron como espectadores. Y mira, aquí te traje dos ejemplos de cómo el ser radical funciona en la vida, no nada más en el contexto religioso, si lo quieres ver así. Te voy a hablar de 2 ejemplos. Cuando tú eres radical, cómo hay un cambio total en tu vida. Elon Musk. ¿Quién conoce a Elon Musk? El creador de Tesla, de Starlink, ese hombre, ¿no? Yo no sabía, apenas me enteré que él fue el creador de PayPal, una plataforma de pagos. Bueno, él, fíjate, dice, vendió gran parte de la fortuna que había ganado con PayPal y le invirtió casi por completo en Tesla y en SpaceX, esto de Starlink. Dice, al punto de quedarse sin liquidez personal. Fue una decisión arriesgada que pudo haberlo arruinado, pero él fue radical. Su visión a largo plazo lo llevó a revolucionar la industria automotriz y aeroespacial. Ahora ese hombre es multimillonario. ¿Pero qué hizo? Hizo algo radical en su vida. Se fue al extremo.
Y él pudo haber dicho, pudo haber sido fanático. ¿Fanático de qué? De hacer fortuna, fanático de los negocios. Los resultados, tú lo sabes, ¿no? Otro hombre, no lo conocía, pero sí conocía su empresa, Jeff Bezos, renunció a un empleo en Wall Street donde se mueve todo el dinero de todas las empresas, ¿no? La bolsa. Dice, renunció a ese empleo que le dejaba muchísimo dinero y lo dejó por completo y apostó todo al comercio electrónico, a vender por internet. ¿Sabes de qué es dueño este hombre? De Amazon. Tomó decisiones radicales en su vida que las personas le pudieron haber dicho, estás loco, ¿cómo crees? 2 ejemplos en el mundo. Fíjate cómo Dios es increíble, ¿no? Dios bendice aún al inconverso, porque toda la bendición que tiene el inconverso también viene de parte de Dios. Dios bendice cuando tú tienes fe en algo, hablando del mundo, ¿eh? Cuando tú tienes un fe en un proyecto y tú haces todo y utilizas la capacidad intelectual que Él te da y eres sabio, sabiduría humana, Dios te va a dar el dinero. Por eso cuando dicen las personas, oye Luis, pero es que, ¿por qué si yo busco del Señor? ¿Por qué si yo trato de hacer esto? ¿Por qué a mí me va mal en los negocios? Y ve a los otros que son inconversos, ve cómo les va bien. ¿Por qué? ¿No? Bueno, porque esas personas se paran temprano, son deportistas, son disciplinadas, arriesgan todo, tienen fe en su negocio. Es ahí la gran diferencia. Pero nosotros pensamos que por ser cristianos ya la bendición va a caer del cielo, así nada más, no, porque soy hijo de Dios. No, el Señor recompensa tu disciplina, recompensa lo que haces, ¿no? Ok, fíjate, cuando Jesús dice en el versículo 2, tus pecados te son perdonados, también vemos que hay autoridad divina. El único que puede perdonar los pecados es Dios. El único. Por eso cuando los fariseos decían, ¿quién es este que dice que se atreve a decir que los pecados son perdonados? ¿Quién es este? Ellos no estaban equivocados, los fariseos, porque decían, si solamente es Dios el que puede perdonar los pecados, ¿quién es este? Bueno, Él era Dios. Jesús era Dios mismo encarnado, pero ellos no quisieron creer en Él, ¿no? Entonces muestra que Jesús era Dios mismo, esa frase que declaró. Tercer punto, Jesús muestra la prioridad del perdón sobre la sanidad física. Antes de sanar el cuerpo de este hombre, Jesús lo atiende y atiende su raíz espiritual, el pecado del hombre. A Jesús no le importó, lo primero que le dijo, no sé si alguna vez te lo preguntaste, ¿por qué baja este hombre? Y lo primero, te apuesto que él no esperaba que le dijera eso a Jesús, ni sus amigos, aunque tenían fe en él, en quién era él. Cuando baja, ellos no se esperaban que le dijera, tus pecados te son perdonados. Han dicho, ¿de qué está hablando este? Pues yo solamente vine para que me restaurara, me quitara la parálisis. ¿Por qué me dice, tus pecados son perdonados? Porque a Jesús le importa más tu vida espiritual que tu vida física. Eso es lo más importante. Dios está más interesado en sanar tu alma que tu cuerpo. Es por eso que muchas veces, familia, vemos que el Señor utiliza la enfermedad y a veces no te cura. Escucha esto, a veces no te cura a la primera, o a veces puedes estar años tal vez con una enfermedad, porque Él quiere que veas que Él tiene control de tu vida, que Él tiene control de tu salud. Y cuando dices, bueno, estoy tan enfermo, y yo sé que lo has visto, personas que dices, está tan enferma y lleva muchos años con esa enfermedad y no muere, ¿no? ¿Qué pasa? Está trabajando en la vida de esa persona. Está buscando que esa persona se arrepienta. Está buscando la sanidad de su alma. Porque es increíble cuántas veces no me gusta personas así que dicen, bueno, pero ¿qué pasa? Dios está trabajando, pero el corazón endurecido del hombre no le permite conseguir la sanidad espiritual. Y es por eso que el Señor dice, yo no tengo problema, yo aquí me puedo esperar. Ya cuando el Señor, ¿qué pasa? Cuando el Señor cumple su propósito en la persona, dice, ok, hasta aquí. He cumplido mi propósito en tu vida y los que están alrededor de ti.
vámonos a casa. Entonces es por eso que el Señor utiliza la enfermedad, pero lo principal la utiliza para sanar tu corazón, tu alma. Por eso dice Efesios 2, ¿no? Que por gracia somos salvos por medio de la fe. Somos salvos por medio de la gracia del Señor. Y esa gracia se ve manifestada en la sanidad, ¿no? El punto 4, Jesús en su declaración nos enseña que el pecado es la causa más profunda de la parálisis, pero de la parálisis espiritual del ser humano. Con esto hemos simbolizado que ese hombre tenía una parálisis, ¿no? Pero la parálisis que le hacía no ver la gloria de Dios era su parálisis espiritual, pero él decidió romper con ella, él y sus amigos, porque hicieron hasta lo imposible para poder tener un encuentro con el Señor. La pregunta a lo mejor para ti y para mí: ¿en qué área de tu vida estás paralizado? ¿Cuál es la parálisis espiritual que tienes en tu mente y en tu corazón que no te permite ver la gloria de Dios? Que por más que quieres salir adelante no puedes, que por más que quieres y dices es que yo quiero hacer esto, quiero hacer el otro, pero no puedes. ¿Qué es lo que te está deteniendo? Porque sabemos que Dios no está peleado con la economía, Dios no está peleado con que tengas y cumplas tus sueños materiales. No, Dios los quiere dar. Dios es bueno, acuérdate que Dios es maravilloso, Él es bueno. Él te lo puede dar, pero lo que le importa más es tu corazón y tu vida espiritual. ¿Qué necesitas entregarle al Señor? ¿De qué parálisis el Señor te necesita rescatar para que tú puedas ser libre? Y por último, la ley es muerte, pero la gracia da vida en Cristo Jesús. Y ya hablamos hace rato un poco, ¿no? Esta declaración de Jesús se convierte en el fundamento de nuestra fe. Esto que dice: tus pecados te son perdonados. Porque solamente cuando entendemos que Él perdonó nuestros pecados, que nosotros no podemos hacer nada, solo cuando entendemos esto, entonces viene la gracia y entonces nuestra vida empieza a cambiar. Cuando nos sentimos perdonados y amados, porque sabes, tú en Cristo Jesús, si tú recibiste a Cristo en tu corazón genuinamente, tú ya eres sano en Cristo Jesús, tú eres amado por Cristo Jesús. Y podrías decir: bueno, ok, soy bien bonito, ¿no? Pero me sigo enfermando, soy bien bonito, pero mis finanzas no están bien. Oye, que se oye bonito que soy amado por Cristo Jesús, pero a veces no me siento amado, porque a veces pasan situaciones en mi vida. Bueno, revisa tu corazón, porque el Señor no miente. Si Él dice que tú eres sano, Cristo Jesús, eres sano. Si tú dices que eres amado, eres amado. El punto es que nosotros tenemos que dejar que Él muestre su sanidad y su amor en nosotros, porque ya lo tenemos en Cristo, ya somos nuevas criaturas. Y bueno, versículo 6, vamos a ir más rápido. Dice: estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, y decían: ¿por qué habla este así en blasfemias? Dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y exacto, ¿no? ¿Quién puede sino solo Dios? Decíamos hace rato, solamente Él. El punto es que estos hombres no creían que Él fuera Dios mismo encarnado, pero tenían razón, solamente Dios puede perdonar pecados. Estos hombres lo rechazaron, por eso decía Juan 1:11, ¿no? A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Estos hombres no le recibieron. Él vino a ellos, pero no creyeron en Él. Entonces dice el versículo 8: conociendo luego Jesús, fíjate, dice, en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Jesús revela su omnisciencia que da el Espíritu Santo, su esencia, al conocer que habita dentro de nuestra mente y de nuestro corazón. Jesús lo pudo ver, escuchaba lo que ellos les decían. ¿Sabes? Hace lo mismo contigo y conmigo. Él escucha y sabe y conoce nuestros corazones. Y fíjate, le responde a él: ¿qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Lo que buscaba Jesús con esta pregunta retórica es que los fariseos reflexionaran acerca de lo que Él estaba a punto de hacer.
Claro que ninguna cosa era fácil decir ni hacer. Imagínate la escena, si les decía, tus pecados te son perdonados, las personas iban a decir, ¿y cómo sé que los perdonaste, no? ¿En dónde se ve? Al menos déjame ver, dame unos meses para comprobar que esa persona le fueron perdonados sus pecados y que cambió, ¿no? Y si les decía, levántate y anda, a un paralítico, pues también era algo difícil, ¿no? Aunque, ¿qué pasó? Justamente les dijo eso por lo siguiente, para que ellos pudieran ver que Él tiene autoridad. Por eso dice el versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y ve a tu casa. Al sanar al paralítico inmediatamente, ellos tuvieron que pensar, las dos cosas eran difíciles de hacerse, pero si hizo esto que estamos viendo, que era imposible sanar a un paralítico, pero lo primero que le dijo, tus pecados te son perdonados, Él es Dios mismo, porque solamente Dios puede perdonar los pecados y solamente Dios podía hacer caminar a un paralítico. Pero fíjate, el corazón tan duro de los fariseos, aún así lo rechazaron. Era más fuerte su religión, el amor a su religión, a su propia vida, que ver algo palpable que el Señor les estaba mostrando en ese momento. No lo quisieron ver. El milagro físico es la evidencia tangible de que su autoridad espiritual es verdadera. El milagro físico es la evidencia tangible de que su autoridad espiritual es verdadera. Y el último punto, la necesidad más grande del hombre se convierte en la gloria de Dios. Dice el versículo 2, entonces Él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Todo milagro que realiza el Señor en este mundo físico es una evidencia de su poder espiritual. Es por eso, familia, que nosotros debemos entender que somos seres espirituales. Que si el Señor tiene poder para hacer cosas inimaginables en el mundo físico, es porque lo puede hacer también en el mundo espiritual. Lo único que tenemos que hacer es creer en Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿no? Apunta a la fe a algo que no puedes ver. Eso fue lo que le dijo Pablo al carcelero, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo, utiliza tu fe y serás salvo, no solamente tú, sino todos los que están en tu casa. Cuando dice en el versículo 12, que viendo este milagro todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Cuál es? Esto nos habla a ver hacia nosotros. ¿Qué es aquello que podrían decir los que están a tu alrededor? Que podrían decir de ti, nunca hemos visto tal cosa en fulanito, en fulanito. Nunca hemos visto tal cosa en esto. Cuando tú permitas que Dios haga su obra en ti, eso es lo que van a decir las personas. Se van a asombrar los hombres y decir, ¿qué pasó? Si yo lo conocía y esta persona era así, así. ¡Wow! Se van a asombrar y van a decir, Dios es grande, y entonces con tu vida van a poder glorificar a Dios. Ese es el objetivo final, que le demos gloria y honra a Dios. Pero fíjate, Dios no se queda con la gloria. Muchas veces cuando yo escuchaba eso o sea, todo es darle gloria a Dios. O sea, todo para la gloria de Dios, todo para la honra de Dios, todo para... A veces mi corazón pecador decía, qué Dios tan soberbio, ¿no? Todo quiere que sea para su gloria y para su honra. Qué pensamiento tan equivocado, lo llegué a pensar en mis inicios. Eso se me hace como muy soberbio, ¿no crees? Pero cuando entiendes que el Señor no se queda con nada, porque este hombre paralítico le dio honra y gloria a Dios con su vida, pero por lo contrario recibió su sanidad. Cuando tú le das gloria a Dios con una vida transformada, sí, le estás dando gloria y honra a Dios, pero ¿qué crees que ya te transformó tu vida? Tu manera de pensar, de sentir y de actuar. Él te sanó, te liberó.
de muchas cosas. Entonces, ¿te das cuenta? Él no se queda con nada. No es que sea un Dios soberbio, un Dios autoritario, un Dios orgulloso. No. Él te sana dentro de eso, ¿no? Entonces, familia, ¿cuál es la necesidad más grande que hay en tu corazón? En tu alma. ¿Qué es lo que te mantiene paralizado y no te permite levantarte de ese lecho? Nosotros somos el paralítico. Muchas veces. Hay áreas en tu vida que ya las has entregado al Señor, seguramente. Pero hay otras que no, que aún se mantienen en el lecho. Ya somos salvos en Cristo. Ya tenemos en Él todo lo tenemos en Él. Lo único que hay que hacer, ¿sabes qué es? Reclamarlo. Reclamarlo. Y no te hablo de ese reclamo de yo reclamo en el nombre del Señor y reclamo, sí, pero ¿qué estás haciendo con tu vida? No, nada, yo no reclamo, ¿no? Ese reclamo, claro que lo puedes hacer porque ya lo tienes. Es más, me estoy contradiciendo en esta frase. No puedes reclamar algo que ya tienes. ¿Estás de acuerdo? Si ya es tuyo, ¿por qué vas a reclamarlo? Lo único que tienes que hacer es tomarlo. Toma las bendiciones espirituales que ya están en Cristo Jesús, que ya están dentro de ti, en el Espíritu Santo nuevo que Él creó. Ya son tuyas, ya las tienes. Solamente tómalas y ejércelas. El Señor te dice hoy, familia, levántate, toma tu lecho y anda. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias, Padre, por hacernos ver que la fe, Señor, la fe en ti no es vacía, sino que trae recompensa, Señor. Gracias por hacernos ver, Padre, que la puerta de la gracia está abierta, que ya no tenemos que quedarnos como espectadores detrás de la multitud, sino que tenemos que ir a ese terrado y abrirlo, Señor. Abrir ese terrado, Señor, hacer lo extremo, lo radical, Señor, para poder tener un encuentro contigo, un encuentro personal e íntimo. Y así como ese hombre paralítico y esos 4 amigos estuvieron ahí frente a frente delante del Señor, que lo pudieron ver, así hoy tú nos llamas, Señor, a que no nos quedemos ahí como ese paralítico, sino que vayamos y busquemos tener un encuentro contigo, Señor. Todo lo has dado en Cristo Jesús, todo lo tenemos en ti, Señor. Solamente tenemos que reconocer que somos una nueva criatura y tomar lo que ya se nos ha dado por gracia, Señor. Gracias, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.